Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces nos vamos a poner en pie, amados hermanos, para tener la lectura de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos de la iglesia, ahí en sus casitas, que el Señor les ayude, les dé la fuerza, para que cada día sigamos buscando el rostro del Señor. Amén. Y la palabra del Señor la tenemos en el día de hoy en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Lleva por título la palabra del Señor, el poder del Evangelio. Gloria al Señor. Ya habiendo encontrado la palabra del Señor, le vamos a dar lectura bajo la bendición que emana del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Tomen su asiento, amados hermanos. Que el Señor, ¿no es cierto?, a través de su palabra en esta tarde, abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la palabra del Señor y lo que el Señor en esta tarde nos quiere hablar. Amén. Decía el poder del Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, amados hermanos, que la palabra de Dios es poder y potencia, dice, de lo alto, como dice el apóstol Pablo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria Que a Dios. no solamente, ¿no es cierto?, es una palabra que son letras de tinta que están escritas en este libro, sino que son palabras vivas. Amén. Disculpen, amados hermanos. Como dice la palabra de Dios, ¿no es cierto?, que son ríos de agua viva. Amén. Sí, Señor. La palabra del Señor, ¿no es cierto?, es vida para nuestra alma, para nuestro espíritu, y sanidad también, dice su palabra, para nuestro cuerpo, y refrigerio para nuestros huesos. Amén. Y decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cierto? Primeramente a los judíos, porque a ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Y luego, ¿no es cierto?, para el griego y para todo aquel que cree. Y ahí nosotros entramos, ¿no es cierto?, en los gentiles, que somos aquellos que fuimos injertados, ¿no es cierto?, por misericordia, en el pueblo de Dios, en aquella vid verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. No nosotros, ¿no es cierto?, siendo merecedores de la gloria de Dios, de la misericordia del Señor, de la salvación de nuestras almas. Él por gracia nos redimió y nos dio, ¿no es cierto?, su Santo Espíritu, para que podamos nosotros un día alcanzar esa salvación tan grande, por la cual, ¿no es cierto?, estos hombres que lucharon por llevar el Evangelio, que sufrieron por la palabra de Dios, para que esta palabra, ¿no es cierto?, hoy la podamos tener nosotros en nuestras manos. Ellos, ¿no es cierto?, llevaron y pagaron un precio por esta palabra. Amén. Y a nosotros nada nos ha costado. Así es. Bendito sea el nombre del Señor, más que adquirirla, ¿no es cierto?, y recibir la palabra de Dios por gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Una palabra, ¿no es cierto?, que en este día, en estos tiempos, nos hace mucha falta. La Amén. fe. Amén. Dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a aquel monte, muévete. Aquella montaña que se acomoda, ¿no es cierto?, y se trasladaría, se movería de un lugar a otro. Amén. Así es, Bendito Señor. sea el nombre del Señor. Ayúdanos. Quizás alguien puede pensar que a lo mejor esto no es literal, que no se va a mover un monte de un lado a otro, pero por fe yo creo que sí. Amén. Que sí se puede mover un monte de un lugar a otro. Y no Gloria a Dios. solamente aquel monte espiritual, ¿no es cierto?, aquellas murallas que se pueden caer espirituales, sino también los muros, ¿no es cierto?, y los montes se pueden mover a la tierra. Bendito Amén. sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que cuando descendía la gloria de Jehová sobre el monte Sinaí, dice que el monte temblaba. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así Dice es, que a su Señor. voz Amén. tiembla la tierra. Enmudece, ¿no es cierto?, el viento, calla la mar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros tuviéramos esa fe tan pequeña, dice como un granito de mostaza, el Señor no pide más.
Es algo tan pequeño, ¿no es cierto? Si para eso nos pudiera alcanzar nuestra fe, haríamos muchas cosas. Y dice, aún más, ¿cierto? Haríamos nosotros que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Así es, Haríamos Señor. cosas más grandes. Gloria a Dios. Pero el problema está, ¿no es cierto?, en la fe. Que muchas veces no nos alcanza la fe. Ayúdanos. Muchas veces no nos alcanza la fe ni para nosotros mismos. Pero la fe, amados hermanos, se practica. Es como la obra. Dice que la fe va de la mano con la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos practicar la fe. Debemos ir, ¿no es cierto?, y adquirir la fe a través de la oración, a través de la rodilla, a través de la súplica. Creer con todo nuestro corazón, ¿no es cierto?, primeramente, que Dios levantó a Jesucristo, su Hijo, de entre los muertos, para salvación y vida eterna. Y ahí estamos creyendo, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios. Porque todas estas promesas son para nosotros. Estas promesas el Señor las dejó para nosotros, para el pueblo de Dios. Amén. Y aún alcanza, ¿no es cierto?, para aquellos que creen en Dios, aún no siendo cristianos. Aún para ellos alcanza la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es tan grande. Amén. Así es, ¿Cuántos Señor. testimonios hay de gente inconversa que se ha doblegado, ¿no es cierto?, en oración, en súplica delante de Dios, y Dios ha respondido? Amén. Ha respondido, ¿no es cierto?, las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, Señor. Hay un testimonio muy hermoso de una hermana, de nuestra hermana Anita, mamita de nuestra hermana Julia, que ella en cierta ocasión me contaba que ella, aún no conociendo la palabra de Dios, dice que ella, no solamente en una ocasión, en más de una ocasión, dice que ella pidió a Dios misericordia para que le contestase peticiones que ella tenía muy importantes y aflicciones que tenía delante del Señor. Y dice que ella, aún no conociendo la palabra de Dios, el Señor contestó a sus plegarias. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y por la palabra de Dios también tenemos grandes ejemplos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, amados hermanos, debemos recurrir a nuestra fe, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos, Tiempos Dios. difíciles, ¿no es cierto? Tiempos de dolor, tiempos de cesantía, tiempos de angustia, donde hay mucha aflicción. Amén. Quizás muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos viviendo o pasándolo mal, pero hay gente que está al lado nuestro llorando, sufriendo por pérdidas humanas. Y nosotros sabemos que cuando hay una pérdida humana hay algo irreparable. Bendito sea el nombre del Señor, pero más el Señor con su mano de misericordia, ¿no es cierto? Él tiene el poder para sostenernos aún en esas circunstancias. Amén. Amados hermanos, lo único que a nosotros nos puede librar de todo esto que está sobre la tierra, que es el juicio de Dios, ¿no es cierto?, es la misericordia de Dios y mover la mano de Dios a través de nuestra fe. Amén. Porque la palabra del Señor dice que las plagas que fueron enviadas para Egipto no serían para su pueblo, Así es, Señor. Amén. ¿no es cierto? Porque se vería la diferencia del que sirve a Dios y el que no le Así es, sirve. Señor. Amén. Se vería la diferencia de aquellos, ¿no es cierto?, que son redimidos por la sangre del Cordero, y aquellos, ¿no es cierto?, que apostatan su fe, que reniegan contra el Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros, o quizás unos más que otros, tenemos testimonio de fe. Yo por mi persona, amados hermanos, tengo testimonios muy grandes de fe, testimonios muy hermosos que el Señor me ha contestado peticiones. El Señor ha sanado mi cuerpo. En reiteradas ocasiones el Señor ha puesto su mano sobre mí, no porque yo lo merezca, sino por su misericordia. Y el Señor ha sanado este cuerpo enfermizo. El Señor lo ha sanado, ha mostrado su poder. Amén. Así es, Señor. El Señor me ha consolado, el Señor ha sanado a mis hijos. Cuando eran pequeños y se enfermaban, yo oraba al Señor, aún siendo muy joven, una madre primeriza y joven. El Señor contestaba mi oración porque mi fe era grande en el Señor. Y ayúdeme el Señor para que todavía esa fe no se apague en mí, ese fuego no se apague. Así es, Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que si nosotros no tenemos fe, amados hermanos, estamos en pecado. Amén. Así es, Amada Señor. hermana, hermano, si usted no tiene fe, está en pecado. Debemos tener fe en el Señor, Amén. creer en la palabra de Dios, que el Señor lo que nos dijo en su palabra, ¿no es cierto?, es una realidad en nuestra vida, y así debe ser una realidad en nosotros. Amén. Si el Señor dijo que Él sería nuestro doctor, nuestro sanador, que por su llaga hemos sido curados, amén, gloria a Dios, por su llaga hemos sido curados. Así es, Señor. La fe, amados hermanos, es declarar con su boca lo que usted no ve. Es Amén. declarar con su boca lo que usted aún no ha vivido, declarar lo que ya lo tiene, que es suyo, que ya lo está viviendo. Si usted está enfermo, si yo estoy enferma, debemos declarar sanidad en el nombre de Jesús Amén. y creer esa palabra, pero no Sí, Padre. llevar y tirar palabras al viento, sino creer con todo nuestro corazón
con nuestra mente, con nuestro entendimiento, con todo nuestro ser, creer en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aferrarnos a estas palabras que son palabras de vida, que el Señor nos ha dejado, ¿no es cierto?, para que podamos nosotros ser guiados en este camino santo de su evangelio. Y así como el apóstol Pablo lo pudo vivir en su propia vida, en la conversión que tuvo, ¿no es cierto?, cuando se le apareció allí aquella luz gloriosa y lo cegó en el camino a Damasco, ¿no es cierto? Él podía testificar el cambio que Dios había hecho en él. Amén. Cómo Dios había cambiado su mente, su corazón, ¿no es cierto?, sus pensamientos. Y ahora, ¿no es cierto?, lo que él creía que era bueno, ahora se daba cuenta que era malo. Y su fe ahora estaba solo puesta ¿en quién? En Jesucristo, el autor y consumador de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa debe ser nuestra fe y nuestra esperanza, amados hermanos, creer. Creer porque se cree por fe, porque nosotros no hemos visto a nuestro Dios, ni le hemos conocido cara a cara, como tuvieron muchos la dicha, ¿no es cierto?, de poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros no le hemos visto, pero sí, ¿no es cierto?, le hemos podido sentir en nuestra vida. Así Cuando es, Señor, clamamos amén. al Señor, le podemos sentir que Él está con nosotros. Amén. Cuando oramos por un hermano que está enfermo, aunque sea a la distancia, amados hermanos, el Señor actúa. Su Espíritu Santo actúa porque para Él no hay tiempo, no hay espacio, no hay barreras, no hay límite. Su poder Señor, no amén. tiene límite. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y yo testifico para la honra y la gloria del Señor, amados hermanos, de que el Señor mueve su mano cuando nosotros oramos. Y oramos, ¿no es cierto?, por alguna necesidad, por algún hermano que está en angustia, en dolor. El Señor extiende su mano y mueve su mano de misericordia y hace la obra. Así es, El Señor hace la obra y el Señor sana y liberta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Se revela por la fe y para fe, ¿no es cierto? Se revela la palabra de Dios, la salvación se revela por fe. Y para la fe, para alimentar, ¿no es cierto?, nuestra alma, para que crezca en nuestra alma. No es una fe que usted va a creer y se va a desvanecer, sino que una fe que va a crecer, que va a quedar. Es algo que queda, que permanece, que con el tiempo eso debe ir creciendo, debe ir aumentando, no debe menguar, sino que debe crecer, ¿no es cierto? Amén, amén. Para que podamos nosotros tener esa fe tan grande, ¿no es cierto?, para poder decirle a aquel monte, muévete, para poder decirle a aquella muralla, cáete, eres derrotado, ¿no es cierto? Como lo hicieron los israelitas cuando dieron las 7 vueltas y cayeron, dice la palabra de Dios, los muros de Jericó fueron derribados, fueron, ¿no es cierto?, rotas las murallas, caeron. Señor, amén. Y ellos tomaron posesión de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Todo eso lo podemos lograr a través de nuestra fe. Podemos adquirir sanidad gratis a través de nuestra fe, ¿no es cierto? Solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor que nuestro Dios conoce todas nuestras necesidades, que antes que nuestra boca se abra, Él ya sabe la palabra que va a salir de nuestra boca. Bendito sea el nombre del Señor. Y después dice, como escrito está, más el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que se haga, ¿no es cierto?, esta palabra hoy, se haga viva dentro de nosotros, que se haga vida, ¿no es cierto?, dentro de nuestro ser, de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, para que nosotros en este tiempo difícil que estamos viviendo, podamos vivir por fe. Amén. Dice la palabra del Señor que lo que está escondido en el hueco de su mano, dice que nadie lo tocará. Así es, Señor. Bueno, y si fuese la voluntad del Señor, llevarnos, amados hermanos, ¿quién se va a imponer a la voluntad del Señor si Él es soberano? Amén. ¿No es cierto? Lo más importante es que nosotros estemos preparados, que estemos apercibidos, Amén. que esté nuestra lámpara con aceite, que haya su ungüento fresco sobre nosotros, amados hermanos. Amén. No tengamos por tardanza la venida del Señor. Gloria a Dios. Aprendamos en este tiempo difícil a vivir por la fe. Como dice su palabra, más el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes son los justos? Los lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Así es, Señor. Esta ha sido la palabra, amados hermanos. Vamos a ponernos en pie. Así es, Señor. Vamos a agradecer al Señor por esta su bendita palabra. Le damos gracias, Dios y Amado Padre Dios, de nuestro Señor gracias por tu Jesucristo. poderosa y Porque hermosa su palabra, Señor Jesucristo, nos alienta en esta tarde, Señor, a creer en su promesa, a creer en su palabra.
a creer firmemente, Señor, que todo lo que usted, Señor, nos prometió, lo que usted dejó en su palabra estipulado, las promesas, Señor, que usted dejó, son para nosotros su pueblo, Señor, son para los justos, Dios eterno, para aquellos que hemos creído en ti, que hemos creído en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. A ti la gloria y la honra, Señor de los cielos y de la tierra y del universo, por tu gran misericordia, porque por amor y misericordia esta palabra, Señor, un día nos ha alcanzado. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque tus misericordias se han renovado de día en día para con los tuyos. Eternamente agradecidos de ti, Dios eterno, porque eres un Dios bueno y maravilloso y lleno de amor. Que tu palabra quede guardada en lo más profundo de nuestros corazones. Bendice tu pueblo, Señor. Si alguno, Señor, tuviese poca fe en esta tarde, su fe pueda crecer. Señor, su fe pueda crecer y ser tan grande, Señor, que podamos, Señor Jesucristo, decirle a los montes que se muevan, a las murallas que se caigan, las cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque su palabra nos decía que el justo por su fe vivirá. Así es, Señor. Gracias, Señor. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.